Es otra de esas obras eternizadas en el área de Barcelona, pero por fin parece entrar en su recta final. Los trabajos del futuro tren lanzadera a la T1 y T2 del Prat alcanzan el 80% de ejecución y te cuento los detalles en este vídeo. En breve se cumplirán nada menos que 10 años desde que se pusiera la primera piedra de las obras de los nuevos accesos ferroviarios al aeropuerto del Prat, donde por fin empieza a atisbarse su conclusión, prevista para finales de este año, pero donde aún quedan tareas importantes por delante, en unos trabajos que ya se asegura han superado el 80% y donde se incluye el túnel de más de 3 kilómetros que está acabado desde hace varios años, con gran parte de las vías ya tendidas. Según el propio Ministerio de Transportes, en los últimos meses las actuaciones se han centrado en la zona exterior, donde se han conectado las vías de la línea del Garraf con el nuevo ramal del aeropuerto, lo que, recordemos, obligó a interrumpir la circulación un fin de semana. En este tramo de vía doble ya se han hecho pruebas para completar en los próximos meses el montaje de la plataforma ferroviaria y toda la infraestructura asociada, para la que ya están preparadas numerosas estructuras y los pórticos de la catenaria. En estos momentos los esfuerzos se centran en las actuaciones necesarias para el paso de los trenes y el acceso de los pasajeros a las futuras estaciones de la T1 y T2, y donde recientemente se han adjudicado dos contratos con un presupuesto de 4,4 millones para las obras de la nueva acometida eléctrica principal y la de soporte, ambas imprescindibles para que circulen los futuros trenes de ferrocarrils de la Generalitat que conectarán en menos de 20 minutos el aeropuerto con la estación de Sants y donde también efectuarán parada en Paseo de Gracia y finalizará en Sant Andreu, lo cual ayudará aún más a conectar mejor y más eficientemente las terminales del aeropuerto con el centro y norte de la ciudad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En cuanto a las estaciones subterráneas, tanto de la T1 como de la T2, en el Prat ya tienen las vías puestas, los andenes construidos y las instalaciones eléctricas finalizadas, así como la climatización, las escaleras mecánicas y los ascensores, a falta de los últimos retoques a nivel de arquitectura de las propias estaciones, la señalización correspondiente, los revestimientos o la iluminación. Más adelante quedará el montaje específico del servicio al usuario del tren lanzadera, que ya se anunció operará con un billete propio al margen de Rodalies, por lo que el servicio de Renfe, con el que actualmente se puede llegar a la T2, quedará excluido de su utilización. Recordemos que este complejo y largo proyecto de tren lanzadera ha supuesto una inversión global de más de 400 millones de euros a cargo del administrador de infraestructuras ferroviarias, financiados en parte con fondos europeos Next Generation, y donde ya quedó atrás la difícil fase contuneladora que atravesó por debajo la pista principal del aeropuerto hasta llegar a la zona inferior de la T1, que incluyeron algunos imprevistos y varios años de problemas de financiación durante los años de los recortes. De aquellos polvos estos lodos, como se diría coloquialmente, lo cual ha alargado el proyecto varios años más de lo esperado, incluyendo 2 años de paralización total, así como la ralentización sufrida por el COVID, aunque por fin parecen encarar la recta final de las obras y terminarse a finales de 2025, y está por ver cuánto tiempo después entrarán en servicio los trenes, ya que hará falta un periodo de varios meses de pruebas de todo tipo, aunque algunas voces ya se atreven a aventurar que podría ser puesto en servicio el verano de 2026. Lo veremos. Caso aparte serán los nuevos trenes que darán este servicio, 10 trenes encargados a Alstom, y donde recientemente se daba a conocer que el primero de ellos se encuentra en un avanzado proceso de fabricación en la planta que la empresa francesa tiene en Santa Perpetua, y donde la previsión del fabricante es poder empezar las pruebas este mismo verano. Un modelo que ha sido creado a partir de la misma plataforma que los nuevos convoyes de Rodalies, también presentados hace escasos meses y donde los podéis ver
al detalle en varios vídeos del canal, aunque en este caso su interior es muy distinto, con más espacio para maletas y pantallas panorámicas colgadas del techo en las que se dará información en tiempo real del aeropuerto. Unos trenes que serán la guinda de un pastel que ha costado demasiado tiempo estar listo, pero que ya parece estar a la vuelta de la esquina, por lo que estaremos muy pendientes a futuras novedades al respecto. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.